buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, Un año en la vida de Jesús, de Fable y Mortimer. En el día de hoy estaremos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y la palabra del Señor dice así: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro devocional se titula El llamamiento de Mateo y la fiesta del recaudador de impuestos. Tenemos una gran razón para estar interesados en el llamamiento de Mateo, porque fue él quien escribió la historia de nuestro Señor que ahora estamos leyendo. Se supone que su llamamiento tuvo lugar algún tiempo antes de los hechos que hemos considerado últimamente, pero hemos diferido su estudio porque es más conveniente considerar la fiesta de los publicanos y pecadores al mismo tiempo. El otro nombre de Mateo era Leví, y ese nombre es usado por dos de los evangelistas. Era recaudador de impuestos. Los judíos detestaban a las personas de esta clase porque, como los impuestos se pagaban a los romanos, por quienes habían sido conquistados los judíos, nadie, salvo la peor clase de personas, se haría cargo del odioso oficio de recaudarlos, y estas personas se volvieron aún más odiosas por sus prácticas deshonestas. A esta despreciada clase de hombres pertenecía Mateo, en el momento que Jesús lo llamó. Lo encontraron sentado en la orilla del mar, recibiendo los derechos sobre las mercancías desembarcadas o embarcadas. Jesús lo vio en la mesa, que estaba cubierto de dinero, e inclinó su corazón a obedecer su llamado a dejarlo todo y seguirlo. ¿Y por qué eligió a un recaudador de impuestos para que fuera uno de sus apóstoles? ¿No pretendía manchar el orgullo de toda gloria humana al exaltar a los que el mundo despreciaba? Mateo hizo un banquete con sus antiguos compañeros de cargo, y quienes probablemente también fueron sus compañeros de iniquidad, para que pudieran participar del gran privilegio de escuchar al Señor conversar. Ese misericordioso Señor tampoco se apartó de estos invitados, contaminados como estaban por largos hábitos de iniquidad. Los orgullosos y envidiosos fariseos se burlaban de él por tener tal compañía, pero respondió a sus burlas con una lección y un reproche divino. Les enseñó en una breve parábola su objetivo al asociarse con los hombres. No era para complacerse a sí mismo, sino para salvarlos. ¿Cómo los salva? Sanando sus enfermedades espirituales. Por eso se le llama el médico de las almas. Si entendiésemos nuestra enfermedad, vendríamos y declararíamos nuestros pecados ante Él. Un buen médico no perderá su tiempo visitando a los sanos, por honorables que sean, sino que vuela instantáneamente al alivio de la criatura más pobre que está peligrosamente enferma. Tampoco el Señor concederá su presencia a los que se justifican por sí mismos, por muy alta que sea la estima que se tengan, sino que vendrá y bendecirá al alma humilde y contrita, aunque esté profundamente manchada por el crimen y degradada a los ojos de los hombres. ¿Por qué no entendemos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? Es un versículo del profeta Oseas. Los fariseos conocían bien las palabras, pero no entendían su significado. Su comportamiento demostraba que no lo entendían. Culpaban a Jesús por mostrar misericordia a los pecadores que perecían, y en lugar de presentarse a sí mismos delante de Dios, solo le daban un sacrificio o un servicio externo. ¿Y por qué actuaban así? Porque pensaban que eran justos. Si realmente hubieran sido justos, habrían sentido compasión por los pecadores. Por ejemplo, los ángeles, esos seres sin mancha, tienen un especial interés en nuestra raza caída y se regocijan por cada pecador que se arrepiente. Aunque nunca han sentido la obra del mal en sus propios corazones, no se apartan de nosotros con desprecio y repugnancia. Pero los hombres nunca sienten compasión por sus compañeros pecadores hasta que descubren la maldad de sus propios corazones. Cuando David se sintió profundamente humillado por sus transgresiones, se sintió ansioso por salvar las almas que perecían. Esta fue su oración: Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Salmos capítulo 51, versículos 12 y 13. El misionero Vanderkern dio un hermoso ejemplo del mismo espíritu. No solo salió como misionero a los paganos, sino que deseaba hacer el viaje a África en un barco de convictos. Su deseo fue concedido. Fue con una tropa depravada, pero muchos de sus corazones se derritieron durante el viaje,
Algunos que secretamente se habían quitado las cadenas, habían confesado lo que habían hecho y se habían sometido silenciosamente a que se las clavaran de nuevo en las manos y en los pies. 35 murieron de fiebre pútrida en el viaje. Van der Kemp los atendió en sus últimas horas y vio a no pocos, antes de partir, llenos de gozo y paz, el creer en un Salvador crucificado.